Muy buenos días, tardes o noches, sean todos ustedes bienvenidos a este video, compañeros de la carrera de medicina, docentes, profesores, biólogos o de cualquier área, ya sean doctores, maestros o que tengan posgrado o que ves una persona que tal vez pues no estudia esto, pero vino a chismear un ratito, sean todos bienvenidos o incluso curiosos de la ciencia, ¿ok? Recuerden que aquí no le hacemos al feo a nadie. Bueno, hoy a pesar de que en teoría hoy tocaba el tema de asma, me dio flojera hacerlo, sinceramente. Así que vamos a poner un tema que es la farmacodinámica, que justamente es de farmacocinética. Y cabe destacar que le mando un saludo a la maestra Ida, a la doctora Ida de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, ya que es mi mentora en esto de la farmacología. Ella me enseñó todo lo básico de la farmacología, es una excelente maestra. Bueno, no me quiero poner muy sentimental, así que vamos a empezar. Bueno, la farmacología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar aquellas sustancias químicas que interactúan con los sistemas vivos para realizar cambios o que lo hagan a través de procesos bioquímicos. También lo que pueden ustedes contestar ante esta pregunta es la rama de la medicina que se encarga de estudiar los fármacos, ya sean efectos adversos, cómo se unen a los receptores, qué características, mecanismos de acción, etcétera, etcétera. También recuerden que los fármacos son moléculas o sustancias que se unen a receptores y realizan cambios en la célula. La farmacología tiene varias ramas, la posología, la farmacodinámica, farmacocinética, toxicología, entre otras ramas. ¿Ok? Principalmente hoy nos vamos a centrar en la farmacodinámica. Aunque también siempre que se estudia la farmacología, primero también se estudia la farmacocinética. Para entender la diferencia entre estas dos, podemos simplemente tener dos palabras, fármaco y cuerpo. La farmacodinámica se encarga de describir los efectos del fármaco en el cuerpo, es decir, lo que el fármaco le hace al cuerpo. En cambio, la farmacocinética es lo contrario, justamente es la antítesis de la farmacodinámica. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, es decir, la absorción de cómo lo absorbe, cómo lo metaboliza, cómo lo distribuye y cómo lo excreta. ¿Ok? Y la farmacodinámica, al ser lo que el fármaco le hace al cuerpo, es los mecanismos de acción, las dosis que se necesita para realizar un efecto terapéutico, la dosis necesaria para generar un efecto tóxico o incluso un efecto letal. Porque recuerden que, ya lo decía Paracelso, la dosis hace al veneno. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está subrayado justamente lo que les decía, la farmacodinámica es los efectos del fármaco en el cuerpo. Bueno, seguimos con la unión del fármaco al receptor. Recordemos que para que un fármaco haga su efecto en un receptor es necesario, bueno, más bien, el fármaco haga un efecto en una célula es justamente necesario que se una a un receptor, es decir, que haya esa unión, ya que eh, si no se une al receptor, no va a haber segundos mensajeros o no va a haber la cascada de señalizaciones para que la célula haga su efecto. Otra cosa es que esto depende de la concentración de los dos, ya sea la concentración del fármaco o la concentración del receptor, ya que no es lo mismo que mandemos 100 unidades de fármaco cuando solo hay 50 unidades de receptor. Y viceversa, no es lo mismo que mandemos 50 unidades de fármaco cuando hay 100 de receptor, ya que estaríamos cubriendo solo la mitad de los receptores, entonces la respuesta no sería máxima. Tanto así que si nos imaginemos que hay 100 y se liberan 500, ok, se cubre una célula entera, es decir, el efecto de ese fármaco se ve en la célula entera, pero nos quedan 400 unidades más, entonces se va a las células de alrededor, se une a los mismos receptores y también se ve lo que es el efecto a nivel celular. Entonces, si se ve un efecto a nivel a muchas células, es decir, en un tejido, justamente se va a ver cómo el tejido hace efecto. En cambio, si seguimos liberando más y más y más fármaco hasta cubrir varios tejidos más que nada, podemos ver el efecto a nivel de órgano. Tanto así
que hace mucho énfasis el Golan, y lo vemos justamente en esta frase. Por tanto, un aumento en el efecto de un fármaco puede deberse a un incremento en la concentración, ya sea de ligando o de receptor. Recuerden que las células pueden sintetizar receptores, y si sintetizan más receptores para cubrir más fármacos, va a haber una respuesta mayor. Esto es proporcional, tanto así que podemos hacer la conjunción, ya que a mayor efecto significa que hay mayor concentración de ligandos o de fármacos y de receptores. Ok, recuerden esta asociación. Todo es proporcional. A mayor efecto, mayor concentración, ya sea de fármaco o de receptor. Ok. Esto es como la conclusión de todo esto, y así se lo van a poder aprender un poquito más fácil. Ahora nos vamos a las relaciones dosis-respuesta. El Golan las menciona como dos, de tipo graduada o tipo cuántica. La principal diferencia de estas dos relaciones es de acuerdo al objeto de estudio. La graduada se refiere a un individuo, aquí lo podemos ver, y la cuántica se refiere a una población. Cuando es cuántica, vamos a ver este tipo de gráficas llamadas semilogarítmica. Y cuando es en un individuo, es decir, es una dosis respuesta graduada, vamos a ver estas que se llaman lineales. Solo como curiosidad, recuerden que pues estamos huyendo de las matemáticas, pero resulta que aquí vamos a ocupar de matemáticas. Obviamente no vamos a hacer las cuentas, pero sí más o menos tenemos que aprendernos esto. De acuerdo a estas gráficas, nosotros podemos sacar varios conceptos o varias naturaleza del fármaco. Cuando hablamos de graduadas, dice una dosis respuesta graduada, hablamos de dos conceptos principales: potencia y eficacia. La potencia es la concentración en la que se genera el 50% de su máxima respuesta. Si en el eje de las Y tenemos la respuesta, que puede ser de 0 a 100, de 0, perdón, a 1, o de 0 a 100%, ¿ok? Si nos damos cuenta, de acuerdo a la definición de potencia, ¿cuál de los dos fármacos es más potente? Si en el eje de las abscisas hablamos de dosis, no de tiempo, recuerden. Como vemos, el fármaco 1 a una dosis más pequeña que el fármaco 2, recuerden que el fármaco 2 es la línea azul, ¿ok? Y la negra es el fármaco 1. Bueno, más como aclaración. Si nosotros vemos estas dos curvas lineales, vemos que el fármaco 1, donde estoy rayando, llegó más rápido a una dosis más pequeña al 50% del efecto, pero su nivel de respuesta es más bajo que el fármaco 2. Es decir, que el fármaco 1 es más potente que el fármaco 2, pero el fármaco 2 es más eficaz que el fármaco 1, debido a que la eficacia es el grado máximo de respuesta del fármaco. Es decir, miren, aquí vemos donde estoy rayando que el fármaco 1 llegó aproximadamente como a 60%. En cambio, el fármaco 2 vemos que ya llegó al 100%, a pesar de requerir una dosis un poco más alta. Entonces, recapitulamos. Potencia no es lo mismo que eficacia. Un fármaco potente puede ser menos eficaz que otro fármaco. Es un poco complicado, pero si vemos ya la gráfica, nos podemos dar cuenta de esto, ya que, vuelvo a repetir, el fármaco 1 llegó a una dosis más pequeña que el fármaco 2 para generar el 50%, es decir, es más potente. Pero en cambio, el fármaco 2, su nivel de respuesta, a pesar de que requirió mucha dosis, es mucho más grande que el fármaco 1. Aquí lo vemos. El fármaco 2 llegó al 100% y el fármaco 1 llegó aproximadamente al 60%. ¿Ok? Entonces, si les ponen esto en el examen, recuerden, el primero que llega a 50%, es decir, que tiene una concentración efectiva 50 menor, es el más potente, pero el que llegó a un grado de efecto muy alto o al 100% o mayor que los demás es el que es más eficaz. ¿Ok? Ya entendimos estos dos conceptos. Recuerden, esto es en las relaciones dosis-respuesta graduada. Ahora, bueno, algo más que aclarar, se me olvidaba.
Algunos fármacos son capaces de producir el 100% de respuesta, es decir, que son muy eficaces, pero necesitan acaparar muy pocos receptores. Es decir, si tenemos los 100 receptores y el fármaco al acaparar solo 50 ya usó el 100, ya tiene una respuesta del 100%, significa que los receptores que queden se van a llamar receptores de reserva, ¿ok? Que es nomás para que son términos farmacológicos que nos debemos de saber. Ahora vamos con la relación dosis cuántica, es decir, la fracción de población que responde a una dosis específica. Y aquí podemos sacar ¿cómo decirlo? Varios conceptos. Primero, la dosis efectiva media o la dosis efectiva 50. La dosis efectiva 50 se refiere a la dosis al cual el 50% de la población tiene un efecto. Tiene un efecto. Un efecto terapéutico en este caso. La dosis tóxica media es lo mismo, un 50% de la población, pero en vez de tener un efecto terapéutico, tiene efecto tóxico. Y la dosis letal 50 o dosis letal media es el 50% que a esa dosis se muere. Comúnmente van en este orden: una dosis efectiva media, una dosis tóxica media y una dosis letal media. Es decir, primero el 50% tiene un efecto terapéutico. Después, al ser tóxico, un 50% tiene efecto tóxico. Y el 50% en la dosis letal media se muere a esa dosis, ¿ok? Después vamos a hablar de un concepto que es la ventana terapéutica, que se forma con la dosis efectiva media y la dosis tóxica media. Otra cosa es que le ponen siglas. La dosis efectiva media es DE50, la dosis tóxica es DT50 y la dosis letal media es DL50. ¿Ok? Por si acaso lo ven en los libros y puede tener estas siglas. Ahora vamos con las interacciones del fármaco y el receptor. Recuerden, los receptores son moléculas, bueno, más bien macromoléculas, comúnmente que son reguladoras para ejercer ciertas cascadas de señalización. Los receptores pueden estar en 3 estados conformacionales según Katzum, ya que Golan solo maneja 2. Pero Katzum lo maneja como 3 y yo lo voy a manejar como 3 porque los agonistas inversos ocupan un estado más, ¿ok? Ahora, los receptores pueden estar activos, inactivos o no funcionales. Inactivo y no funcional es diferente, ya que inactivo es que simplemente no está haciendo nada, pero el no funcional está haciendo lo contrario, es decir, se está como apagando. Es como si fuera un foco. El foco, al estar apagado, está inactivo, pero si nosotros le cortamos la electricidad a ese foco ya nunca se va a prender porque no tiene electricidad. Entonces se dice que está en un estado no funcional. ¿Ok? Les hago esta analogía ya que son conceptos un poquito difíciles de entender. Entonces, usando la analogía del foco, cuando está prendido está activo. Cuando está inactivo es que está apagado, pero tiene suministro de energía, es decir, que puedes encender el interruptor. Cuando este se funde, es decir, que por más que le eches electricidad ya no funciona, este estado, es decir, está en un estado no funcional. Ahora, los fármacos agonistas son aquellos que pueden cambiar el estado conformacional porque tiene una característica muy importante, que es la actividad intrínseca. La actividad intrínseca es una característica que se puede definir como la capacidad de un fármaco o una sustancia de cambiar un estado conformacional. Y aquí lo podemos ver con las flechitas. Si puede cambiar el estado conformacional, tiene actividad intrínseca. Esta se puede medir con un parámetro que se llama alfa. Se le pone alfa comúnmente, que va de 0 a 1. Es decir, de 0 a 100%, ¿ok? Este lo puede cambiar de un estado inactivo a activo
o no funcional. Es decir, que lo activa o lo apaga ya para siempre. Bueno, no para siempre, obviamente. Pues, existen reacciones irreversibles, perdón. Ahora, los agonistas totales son aquellos que tienen la actividad intrínseca igual a 1, ¿ok? Es decir, que se unen y lo cambian a un estado totalmente activo. Los agonistas parciales son aquellos que sí tienen un cambio conformacional de los receptores activos, pero en algunos no llegan a ser activos, se quedan igual como inactivos. Por eso decimos que alfa es mayor a 0, pero menor a 1, ya que no todos se cambian a un estado activo. Los agonistas inversos son aquellos que su actividad intrínseca es menor a 0. Es lo que les decía, que como si los apagara, como si les quitara la capacidad de volverse a prender. ¿Ok? Entonces, recuerden, agonista total, actividad intrínseca igual a 1. Es decir, todos los cambia activo. Los agonistas parciales, actividad intrínseca mayor a 0, menor a 1. Es decir, que solo llega a cambiar algunos a estado activo y los otros los deja igual, no les hace nada. Los agonistas inversos son aquellos que los apaga, es decir, que no los prende, no los deja igual, sino que los apaga, les quita la capacidad de volverse activos. Lo podemos ver aquí, ya que agonista total es fármaco agonista más receptor activo. Ese es el resultado. Lo podemos ver aquí. Otra cosa que muy poco gente, profesores he visto que los menciona es la actividad constitutiva. Normalmente las células, sus receptores, algunos se encuentran en estado activo y otros en estado inactivo. Ok, entonces no todos están inactivos porque recuerden que la célula siempre está funcionando, nunca tiene descanso, no es como que se duerman y ya no ocupan sus receptores. No, algunos siempre están activados por receptores, por ligandos endógenos, ¿ok? Entonces, si originalmente tenemos esta conformación, es decir, una actividad constitutiva en donde solo algunos están abiertos o activos y otros inactivos, si le ponemos un agonista total, vamos a tener al fármaco agonista y al receptor, es decir, a todos los receptores en estado activo. Los agonistas parciales, vamos a tener que va a haber receptores activos, porque la activa solo algunos, vamos a tener a nuestro fármaco o agonista parcial, pero también va a haber alguna población de receptores inactivos, porque recuerden que no activa todos. Los agonistas inversos vamos a tener a nuestro fármaco, es decir, nuestro agonista inverso, y a nuestros receptores no funcionales, es decir, que los apagamos. Lo podemos ver en esta gráfica. Aquí tenemos los receptores normales, algunos activos y otros inactivos. Cuando ponemos un agonista total, todos se van activo. Cuando ponemos los agonistas parciales, solo algunos activos. Y cuando ponemos los inversos, podemos ver que no funcional. Por eso, los agonistas totales, todos los eleva a un estado activo. Los agonistas parciales, solo algunos activos, ya que está como entre normal y un poco activo. Y los inversos los tenemos como no funcionales, es decir, los apagamos. Es decir, que cambia a no funcional. Puede ser un poquito complicado, yo sé, pero lo estoy intentando hacer lo más simple posible, ya que los libros no te lo explican así de simple. Puede que le entiendan más a los libros, obviamente, que a mí, pero si es necesario que repita el video, hágalo en serio. Y simplemente con esta gráfica ya más o menos se pueden dar cuenta de cómo va la cosa. Ahora, si aquí teníamos los agonistas, aquí tenemos los antagonistas, es decir, son todo lo contrario de los agonistas, es decir, no poseen actividad intrínseca y no se dividen igual que los agonistas, ya que estos se dividen en competitivos y no competitivos. Para justamente, ¿cómo decirles?
Para que lo asocien a algo, imagínense que alguien está estorbando. Ahorita les voy a decir por qué. Ya que al no poseer actividad intrínseca, no permite, bueno, más bien, no puede cambiar los receptores a un estado activo o no funcional, simplemente los dejan igual, no los tocan, no los cambian, simplemente como que tapan el sitio de unión a donde se van a unir los agonistas. Es decir, miren, imagínense que este es nuestro receptor, aquí tenemos nuestro antagonista y aquí tenemos nuestro agonista. El agonista, no se puede unir aquí. ¿Por qué? Porque lo está tapando el antagonista. Esto es lo único que hacen los antagonistas. No apagan receptores, no los cambian, simplemente lo tapan. Como que lo está estorbando para que el agonista no pueda entrar. Tienen las características de que pueden ser competitivos o no competitivos, ya que dependiendo de cómo afecten a la eficacia, es decir, al grado de respuesta, va a llevar el nombre de competitivo o no competitivo. El no competitivo, como tal, por más que le aumente más agonista, simplemente no va a ejercer un grado alto de respuesta. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Si se dan cuenta, el agonista solo tiene un grado bastante grande de lo que es la respuesta, pero cuando le agregamos antagonista, la respuesta disminuye. Y por más que le metamos más agonista, la respuesta se va a seguir ahí porque el antagonista, al no ser competitivo, pues no le importa, no importa que le metas más fármaco y la respuesta va a ser igual. Ahora, a los competitivos, la respuesta sí se puede llegar a una respuesta total o máxima. Por ejemplo, lo vemos aquí que los agonistas solos, pues la respuesta, miren, aquí llegó antes a la respuesta cuando es el solo, pero los antagonistas, perdón, los antagonistas competitivos, como están compitiendo con el agonista para robar el sitio, pues si nosotros aumentamos la concentración, como lo podemos ver que hay de este desplazamiento de aquí a este, es decir, que la curva aquí ya empieza, pero cuando lo ponemos antagonista empieza después. Es decir, tenemos que elevar la concentración. De hecho, hay una pregunta que muchas veces hacen de que cuando es un antagonista competitivo, ¿hacia dónde se desplaza la curva? Cuando es competitivo es hacia la derecha, pero cuando es no competitivo es hacia abajo, ya que en el eje de las Y siempre vamos a tener el grado de respuesta. Es decir, que los no competitivos afectan la respuesta, la disminuyen. Y los competitivos afectan la concentración, es decir, aumentan la concentración necesaria para llegar a la respuesta. Y ya, así de simple es esto. No, no tiene mucho chiste, pero les voy a repetir. Repitan el video si es necesario. Poco a poco le van a ir entendiendo las curvas, ya que en los libros les ponen un montón de curvas que muchas veces pues a mí se me dificultó en su tiempo entender las curvas y simplemente con leerlo pues ya entendí un poquito más. Pero cuando hagan ustedes sus curvas se van a dar cuenta de cómo es esto. Ahora, vamos a tener algo llamado la ventana terapéutica. La ventana terapéutica la vamos a sacar de la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50, digo, perdón, dosis tóxica 50. La ventana terapéutica, cuando encuentren las curvas, van a ver que van a ser así. Así más o menos van a ser. En donde esa es la dosis tóxica 50 y esa es la dosis efectiva 50. Es decir, que aquí es donde, ay, perdón, aquí es donde el 50% de la población tiene efecto tóxico. Tóxico. Y aquí es donde el 50% de la población tiene
efecto terapéutico. Comúnmente, cuando se da un fármaco, siempre se trata de tener un punto medio en la ventana terapéutica. Es decir, la ventana terapéutica la podemos definir como el espacio de concentración o el rango de concentración entre la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50. Comúnmente todos los médicos siempre tratan de llegar a la mitad de la ventana terapéutica, pero muchas veces no se puede, ya que muchos fármacos, por ejemplo, los para los antitumorales o incluso los quimioterapéuticos para el cáncer, tienen dosis perdón, tienen una ventana terapéutica muy pequeña. Por tanto, es muy difícil llegar a la mitad, ya que si te pasas un poquito más, pues ahí sí ya valió y le vas a generar efectos tóxicos al paciente. Por eso tengan muchísimo cuidado y estudien mucho la farmacodinámica de los fármacos, ya que si tienen dosis efectiva, perdón, si tienen ventanas terapéuticas pequeñas, es necesario reajustar muchas veces las dosis porque pueden presentar efectos tóxicos, tanto así que pueden presentar efectos letales. ¿Ok? Bueno. Esto sería todo de la farmacodinámica. Son los, los conceptos principales de la farmacodinámica. Repitan las veces que sea necesario el video o complementenlo con los libros, ya que pues a lo mejor se les puede hacer un poco raro la forma que explico, pero si no, pues con el video y si les queda claro, pues muchísimo mejor. Pero si no, agarren los libritos y échenles una leída así rápido o vean las gráficas, porque a veces, a pesar de que me pagan un montón, a veces sí están un poquito mejor hechas que mis dibujos todos horribles, ¿ok? Sin, sin más dilación, los dejo estudiar. Muchísimas gracias por ver este video de farmacología. Es un poquito complicado, más porque te puedes enredar con los conceptos, porque son un poquito, uy, rocambolescos. Y pues eso sería todo. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, pónganlas en los comentarios. Yo con gusto las voy a responder. Y recuerden, no hay preguntas tontas, sino tontas con preguntas, ¿ok? Yo voy a estar checando los comentarios por si pueden algo. Y pues no se olviden de suscribirse, compartir, darle a la campanita y todo eso para que les sigan llegando más videos míos. Muchísimas gracias y ahí nos vemos. Chaito.